Listo, ahora sí. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Vamos a empezar esta clase que legalmente es de medición del desempeño auditoría interna, pero vamos a hacer un pequeño repaso antes. Vamos a repasar y ver en lo que nos quedamos antes de Semana Santa. Recuerden que tuve una dificultad con la energía y estaba terminando el último ejercicio de indicadores. Y ahorita entonces vamos a ver nuevamente esa tabla de indicadores y vamos a arrancar con auditoría interna. La clase anterior, las clases anteriores de indicadores y esta clase de medición del desempeño son muy importantes en un proceso para llevar o desarrollar un programa como estos. Porque como les decía siempre al inicio, si un PAME no tiene auditorías, pues pierde el sentido. Porque la idea es que ustedes se familiaricen y hagan muchos ejercicios de auditoría para evaluar cómo está la situación hoy en cada IPS, qué es lo que más están, cuáles son las principales dificultades, cuáles son los retos que necesitan cubrir y empezar a subsanarlos bajo la luz de una mejora continua y una calidad superior a la de habilitación. Si tienen problemas e identifican que son de habilitación, pues deben resolverlos en ese sistema. Es decir, deben resolverlos inmediatamente. No les da para un plan de mejora porque cuando son condiciones mínimas o requisitos obligatorios mínimos, pues deben hacerlos ya. Buscar el recurso, mirar el tiempo, separar los espacios, hacerlo prontamente. Porque como saben, en las visitas de verificación de los centros de control, pues no se dan a esperar y no van a, y no, ustedes no saben cuándo están programados. Entonces pueden llegar en cualquier momento. Ese cualquier momento, pues obviamente los debe dejar en alerta para que ustedes tengan todo listo, ¿sí? No olviden también que aprovecho y hablando de habilitación, no olviden que muchas IPS se les vence la habilitación ahora en abril, entonces para que estén pendientes y hagan esa renovación, aprovechando ahí la cuña de que estamos hablando de estamos hablando de habilitación. Entonces, teniendo en cuenta esas normas básicas de habilitación, pues necesitamos tener todo listo. Y en ese tener todo listo, pues debemos evaluar si encontramos en esas auditorías situaciones de habilitación, subsanarlas. Y si son de PAME, se pueden llevar a un plan de mejora. Esas situaciones de PAME o esos hallazgos que dan espera relativamente, ¿cierto? Porque no son requisitos obligatorios esenciales, es decir, mínimos para prestar un servicio, entonces se pueden programar. Antes se llevan a una priorización y hacen todo el proceso de la secuencia de la ruta crítica. Espérense un segundo. Un segundo. Un segundo, ya les comparto pantalla. Que estoy buscando algo que les quiero mostrar. Bueno, mientras busco aquí, no se olviden que este mes es el último mes de las clases grupales, el 26 de abril, o sea que faltaría en la clase de hoy, la del 12, la del 19 y la última del 26. En estas clases agotaríamos toda la ruta crítica y el formato de reporte para que sepan y tengan claro qué hacer cuando ya se acerque el cierre de la vigencia. Entonces, ya para la siguiente jornada, ya en esta semana les envío, no se olviden de enviarme el enfoque que van a elegir para el modelo completo. Entonces, en esta semana, en la próxima semana, les envío el modelo completo para que lo tengan con tiempo y lo puedan revisar
porque ya de aquí en adelante sería terminar auditoría interna y arrancar con el plan de mejora. Arrancamos con plan de mejora, al menos una clase y media, luego estandarización y por último aprendizaje organizacional y ahí cerraríamos. Entonces, para que lo tengan muy presente. Espérenme un segundo. Y tenemos hasta mayo para apoyarlos de manera individual con las clases individuales, pero recuerden que es hasta mayo. Entonces, y ya en mayo se les cerraría la plataforma si no lo terminan. Para poder generar el certificado, deben hacer el ejercicio. Entonces, yo les dejaré el ejercicio. Cuando terminemos el plan de mejora, ya quedaría el ejercicio planteado. Es decir, qué van a entregar. Pues pueden entregarlo finales de abril o comienzos de mayo, de tal manera que yo pueda tener tiempo de revisarlo. Pueden entregar su propio PAME, ¿no? El propio PAME, el ejercicio PAME, sin embargo, no pueden hacer trampita con el documento que les voy a dar del modelo construido. La idea es que ustedes sí puedan tener al menos las mínimas bases para que hagan un programa solitas. Y no necesiten tanta asesoría o tanto pues, acompañamiento para montar un programa. No es complejo después de que tengan las bases, no es complejo, es simplemente poder enlazar una etapa con la otra. Espérenme. Ay, ¿qué se me hizo? Listo, ahora sí. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces ahí me escuchan y están visualizando la pantalla allí. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Sí, señora. Vale, listo. Entonces, vamos a hacer el resumen. Entonces, ¿en qué vamos y qué deberían estar y en qué deberían estar ustedes? Entonces, recuerden que tienen una plantilla donde está la guía de todo el programa. Tienen la descripción del programa, el cronograma, que es muy importante. Si tienen una visita en estos próximos días, dice que no la llamemos, pero de pronto llegan. Entonces, si tienen una visita o les hacen un requerimiento para presentar el PAME, lo primero que deben tener claro es el cronograma. Y el cronograma debe estar marcado ya, independientemente de si la etapa o la actividad del cronograma ya la hicieron o no, pero ya debe estar programado. Cada una de las actividades del programa debe tener su fecha de plan, es decir, de programación, perdón. Si ustedes ya la realizaron, pues deben dejar registrado que sí la realizaron, pero si no la han realizado, pues eso, allí es donde deben concentrarse para que revisen qué les hace falta. Dependiendo de en qué etapa estén, asimismo responden a las secretarías con los soportes que den cuenta de que esa actividad sí la están realizando efectivamente o sí la realizaron, que sea coherente. Luego entonces se van al formato o a la estructura de la ruta crítica de acuerdo al enfoque. Entonces, por ejemplo, si es gestión del riesgo, por ejemplo, deben tener todo el proceso listo hasta la etapa en la que vayan. Si en el cronograma dice que ustedes están en la etapa de priorización, pues deben presentar los soportes que confirmen que ustedes ya realizaron estas etapas hasta la priorización. Entonces deberían estar en este punto. Si ustedes dicen en el cronograma que a la fecha de abril ya terminaron calidad esperada, pues ya deben tener esta calidad esperada definida y deben tener el tablero de indicadores, que es aquí donde nos quedamos, ¿sí?
Entonces, recuerden, nosotros tenemos dos grandes grupos de indicadores. Podríamos tener más indicadores en el programa. Podríamos tener indicadores para cada acción de mejora, pero quedaría súper dispendioso y a veces inmanejable tener tanta información que a veces no sabemos qué hacer con ella. Entonces, recordando que los indicadores tienen su nombre por una razón. Es que me deben indicar qué es lo que está pasando, es decir, me deben demostrar o enseñar la realidad del cumplimiento de alguna actividad o de alguna meta que me haya propuesto. Entonces, por ejemplo, el primer gran grupo de indicadores son los que reportamos a la Supersalud. Esos indicadores que reportamos a la Supersalud, que los reportamos en datos, es decir, a nosotros nos piden número de actividades programadas, número de actividades realizadas, pero aquí para nuestro ejercicio de conocer si lo estamos cumpliendo o no, debemos tomar esos datos y construir nuestro indicador. Entonces, si estamos hablando de actividades, pues el indicador debe ser proporción de actividades o de acciones, ¿sí? Si estamos hablando de auditorías, pues debe ser proporción de auditorías, porque nos están pidiendo una fracción que indica un numerador, que es lo realizado, y un denominador, que es la población, que es la base. Con esa combinación y multiplicándolo por la potencia, la 10, ¿cierto? Entonces, vamos a obtener una proporción, una tasa al 1000, al 10.000 o a 100.000, ¿sí? Cuando nos quedamos en 100, pues es una proporción y casi que la mayoría de indicadores en este tipo de ejercicios están planteados así, con proporciones. A veces también con números enteros, a veces también cualitativamente, si es bueno, si es malo, si es regular, si es superior, inferior, si es, ¿sí? Cualidades. Pero en este caso, lo más conveniente cuando apenas están aprendiendo a manejar este tipo de datos estadísticos, por decirlo de alguna manera, es hacer proporciones. Queda mucho más fácil. Y casi que todos los indicadores que necesitamos se pueden trabajar por proporciones. Entonces, si tenemos una meta que dice ejecute al menos el 95% de las acciones de mejoramiento, llévenlo a una proporción diciendo proporción de acciones ejecutadas. Entonces, el numerador serían las que realmente se ejecutaron y el denominador son todas las que se programaron. De ese universo obtenemos las que sí se ejecutaron, que uno siempre esperaría que fuera el total, pero como puede pasar muchas cosas, puede que no lo cumpla en su totalidad, pero para conocerlo realmente necesito expresar un indicador que me lo demuestre de una manera más fácil, fluida y de una manera práctica y sobre todo real, o al menos lo más real posible. Porque una cosa muy fácil sería decir, ay, yo pienso que las hicimos todas, porque, no sé, porque está la bulla, porque está como el momento, está, todo el mundo habla de lo mismo. Por ejemplo, si uno dice un programa de televisión, yo pienso que todo el mundo se está viendo X programa de televisión. Pero, por ejemplo, un noticiero. Yo pienso que todo el mundo a las 7 de la noche ve noticieros, porque de pronto se escucha por ahí, porque está como el murmullo, porque está como que el voz a voz, bueno, regadísimo. Pero nosotros, si nosotros quisiéramos tomar decisiones con esa información, no sería nada responsable que tomemos decisiones basadas en supuestos. Me parece, yo creería, yo pienso que esos son supuestos que están alejados de cualquier técnica, de cualquier
dato real, ¿sí? Entonces, como de esto se trata, este tema es para tomar las mejores decisiones en calidad para los usuarios. Por eso no podemos basarnos en anecdóticos. Entonces, aplicamos una serie de estrategias matemáticas para conocer con mayor certeza si eso que dice la gente es real. Entonces, medimos. Lo sometemos a una medición, obtenemos unos datos y buscamos respuesta. Entonces, tenemos el universo que es toda Colombia y el denominador es toda Colombia, es el universo. Y el numerador serían todas las personas que ven el noticiero a las 7 de la noche. Entonces, generamos una encuesta, tiramos una encuesta y le preguntamos y sacamos una muestra y le preguntamos. Si no lo podemos hacer en el total, tomamos una muestra, pero digamos que se puede hacer en el total. Le preguntamos a todas las personas que habitan el país y le decimos, usted a las 7 de la noche, y le preguntamos, a las 7 de la noche usted ve el noticiero, y allí cuando sacamos y obtenemos ese numerador, nos damos cuenta de la realidad. Si está cerca a lo que se supone, o está alejado, o está intermedio. Para eso es que se saca un indicador, es para tomar las mejores decisiones. Con estos resultados se toman decisiones en el aprendizaje organizacional. Entonces, si yo no tengo todas las acciones cumpliéndose, o sea, tengo 100 acciones, pero ejecuté 50 de ellas, me quedé en la mitad. ¿Qué pasaría con eso? Algo está pasando con la institución. Ustedes se imaginan una IPS que refleje que programa muchas cosas, pero que no las ejecuta. ¿Qué pensarían de una IPS que programe muchas cosas y ejecute la mitad? ¿Qué creerían que está pasando allí? ¿Qué pensarían? ¿Qué le podría estar pasando a esa IPS? Hola, hola, hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Hola, hola, ¿cómo está? Pues que es una IPS que no, pues no se está ocupando de realizar las actividades o muy probablemente no están bien planificadas y por tanto no las ha podido ejecutar. Sí, eso también puede ser. O Que se no. pudo sobredimensionar en las actividades que podía ejecutar y entonces ya no le da el personal ni el tiempo para ejecutarlas todas. También podría ser. ¿Y la causa de eso qué podría ser? La planeación. Ajá, falta de o mala, ¿cierto? Ujú. Exacto. ¿Y por qué sería? Porque cuando hizo su proceso de autoevaluación, o sea, cuando se revisó, Ajá, no, pues no lo hizo adecuadamente o no ajá, se tomó el tiempo o no incluyó el equipo, ¿cierto? Porque hay veces, por ejemplo, las autoevaluaciones las hace una sola persona y esa sola ajá, persona no tiene una percepción real de todo lo que sucede. ajá, así es. Esa es precisamente una percepción. Entonces, si Así no es. lo hace un equipo completo, pues se desdibuja lo que realmente está pasando y no se hace entonces o sea, mejor dicho, es como cuando uno va al médico por un diagnóstico. Ajá, Si no le hacen los exámenes y si el médico no indaga bien, pues no ajá, hay un buen diagnóstico. Y si no hay un buen diagnóstico, no hay un buen plan de tratamiento. así es. Exactamente. ¿Y por qué sería? ¿Cuál sería la causa de que se equivocaran en la planeación, de que la hicieran mal, de que la hicieran incompleta, de que no la hicieran? ¿Qué podría estar pasando ahí? Pues pueden ser muchas también. O sea, una es que la persona no sepa o el equipo pues no sepa, no tenga experiencia. Ajá, Y que bueno, yo siempre parto cuando nosotros hacemos, iniciamos PAMEC, yo siempre le digo a los equipos que hay que ser totalmente honestos ajá, porque a veces a las IPS les duele reconocer que fallan en algo.
Ajá. o que hacen algo mal. Entonces, es como que no les gusta, como que se lo toman personal. Entonces, yo siempre digo que hay que aprender a ser honestos, porque si no somos honestos, pues no vamos a dar el diagnóstico que es. Si es como Sí, que yo voy al médico pero no le digo todos mis síntomas porque qué pena o qué miedo. así es, así es. Entonces yo pienso que puede ser por ahí, ¿no? Por desconocimiento, por falta de experiencia y por no hacer una revisión honesta de las fallas o las debilidades que pueda tener la entidad. Así es, así es. Muchos saben que están pasando cosas, pero como se han acostumbrado o acomodado a vivir así, creen que así está bien. Y cuando se presentan las situaciones es donde salen a relucir ese tipo de fallas. Eso se puede identificar aquí. En estos ejercicios se puede identificar. Y la idea es que, como decía Claudia, hacerlo de una manera transparente, de una manera fluida, porque si este ejercicio se hace de cualquier manera, como caiga la maldita sea y tirado ahí, como por pasar y decir, no, pues ya qué pereza hacerlo, vuelve y sigue lo mismo. Y eso lo vamos arrastrando y arrastrando hasta que ya eso revienta. Entonces, hay muchas causas y precisamente el aprendizaje organizacional es para el ejercicio que estábamos haciendo con Claudia, es hasta dónde es la causa, o sea, buscar esa causa raíz para poderlo resolver. Si no se pudo en esa vigencia, pues precisamente para eso es el aprendizaje organizacional. Y la honestidad es vital allí. Hacer claridad. Muchos líderes por tapar se quedan callados con muchas cosas o muchos líderes por ocultar que no conocen el tema o no lo saben manejar para que no los echen, para que no les digan cosas que no son, para que no lo vean mal, para no quedar mal con el otro, para asumir que entonces empiezan a ocultar esas fallas y eso queda en evidencia cuando resultan estas situaciones, cuando llegan los llamados de atención de las aseguradoras, cuando llegan los hallazgos o sanciones de los entes de control, allí es donde se ven todas esas falencias que un buen ejercicio de causa raíz lo hubiese descubierto y lo hubiesen superado y arreglado. Pero todo depende de si estos ejercicios se hacen bien desde la primera, ¿sí? Y desde el origen. Por eso es importante la coherencia entre la oportunidad de mejora, la meta y la acción, el indicador obviamente y la acción de mejora, que es lo que vamos a ver en el plan de mejora. Si no hay coherencia y si no es pertinente lo que estoy haciendo, pues eso va a ser un desastre al final. Lo que pasa es que hoy no se está evaluando los resultados del PAME como es, por muchas razones, porque los entes de control no tienen tanta estructura como para auditar bien un PAME, porque los entes de control a nivel nacional no tienen tanta estructura para revisar si están cumpliendo o no con el programa y poder generar las sanciones a los que no lo estén haciendo, y etcétera, ¿sí? Por eso se mantiene ahí como con el interés aún del que quiera realmente aprender. Pero por eso hay que hacerlo bien cuando se tiene la oportunidad de hacerlo bien. Este ejercicio de los indicadores me debe llevar a eso, a tomar las mejores decisiones, ¿vale? Y aquí ustedes tienen esta herramienta para que lo puedan hacer de la mejor manera posible. Primero, recuerden siempre los indicadores de la supersalud y posteriormente los indicadores que vayan arrojando las metas que ustedes tienen planteadas cuando hicieron la priorización. Entonces, recuerden, vamos a hacer con este de seguridad del paciente que está más. Entonces, el primer paso es una buena autoevaluación, ¿cierto? Generar unos buenos criterios de evaluación que les permitan conocer el estado en el que están los estándares, prácticas, indicadores o riesgos, ¿sí?
En este caso, parándonos aquí en el enfoque de seguridad del paciente, deben generar o deben extraer de la guía de buenas prácticas para la seguridad del paciente todos los elementos que ustedes necesitan para hacer una buena autoevaluación. Cuando ustedes terminan esta autoevaluación, se generan unas oportunidades de mejora basados en las fortalezas que tengan, ¿cierto? Y lo que quede pendiente por cumplir, pues serán oportunidades de mejora. Aquí las traen tal cual, el 100% de oportunidades de mejora que salgan, las llevan a la selección de procesos para saber cuáles son los procesos que deben responder por esas oportunidades de mejora. Cuando ya tengan la selección de los procesos críticos, es decir, procesos que tienen oportunidades de mejora aquí en la autoevaluación, pasarán a una etapa de priorización y en esa etapa de priorización lo que van a establecer es de acuerdo a unos criterios de evaluación que en este caso y de acuerdo a esta matriz serán riesgo, costo y volumen. Entonces, seleccionarán una calificación al riesgo, al costo y al volumen de acuerdo a el impacto o a la materialización de un evento adverso que se genere por no trabajar esa oportunidad de mejora, ¿cierto? Darán una calificación ¿para qué? Para establecer cuáles son las oportunidades de mejora de esas prácticas, estándares, la gestión del riesgo o los indicadores o los resultados de esos indicadores que ustedes deberán tener presente para trabajar primero en la vigencia. Lo que significa es que el que tenga mayor calificación determinada por lo que ustedes hayan establecido, si van a trabajar con el máximo, la máxima calificación que es 125, entonces serán todas las oportunidades de mejora que hayan tenido una calificación de 125 serán las que ustedes tendrán que trabajar en la vigencia 2024 o en la que estén, ¿cierto? En este caso 2024. Para optimizar recursos, para concentrar los recursos en actividades que realmente estén generando con mayor probabilidad un evento adverso. Por eso este riesgo lo van a calificar con la probabilidad de que ocurra un evento adverso, si ustedes no trabajan esa oportunidad de mejora. El costo es todo lo que financieramente o reputacionalmente les pueda causar ese evento adverso si se presenta, y el volumen es todas las personas o poblaciones o clientes que quedan beneficiados, es decir, cubiertos, protegidos, cuando se trabaja esa oportunidad de mejora. Multiplican las tres calificaciones y eso les dará un valor. Si llega a 125, significa que ustedes deben trabajar esa oportunidad de mejora en la vigencia 2024. Cuando ustedes ya tengan la cantidad de oportunidades de mejora de ese estándar, práctica, riesgo o indicador que van a trabajar en el 2024, es decir, las que tienen 125, ustedes deberán asignarle una meta para saber hasta dónde deben llegar. Recordando que la meta en acreditación arranca con un valor superior al resultado de la calificación de la hoja radar. En seguridad del paciente van a establecer una meta de acuerdo a donde quieren llegar con la práctica. En gestión del riesgo es una meta de acuerdo a la gestión que quieren lograr con ese riesgo. Y en indicadores van a establecer una meta de acuerdo a la meta inicial que tienen del indicador. Si es la misma, fabuloso. Si es otra superior y si se van a exigir más, pues mucho mejor. En este caso estamos parados aquí en seguridad del paciente. Entonces, si el resultado si por ejemplo tuvieran 20 oportunidades de mejora y priorizaron 5, esas 5 deben tener meta. Es decir, que la calidad esperada va a ser 5 metas de las 5 priorizaciones. Esas 5 metas deben estar
con su respectivo indicador en el tablero de indicadores. Es decir, que acá, además de los indicadores de la supersalud, deben estar los 5 indicadores o sea, el indicador por meta de las 5 metas para las 5 oportunidades de mejora priorizadas. ¿Hasta allí me he dado a entender? Sí, señora. Listo. ¿Y qué vamos a llevar a medición del desempeño, que es el tema de hoy? Van a llevar las 5 oportunidades de mejora priorizadas, es decir, van a llevar las 5 metas, es decir, van a llevar los 5 indicadores, es decir, que ustedes se van a concentrar en las auditorías internas con lo que priorizaron inicialmente. No vayan a empezar a realizar o a pensar auditorías posteriores o adicionales, mejor dicho, no posteriores, sino adicionales a las que priorizaron, porque deben primero salir de las priorizadas. En muchos ejercicios he visto que empiezan a hacer auditorías a muchas cosas que no tienen nada que ver con el ritmo que llevan del PAME, con la secuencia que llevan. Entonces, la medición del desempeño, cuando la quieren comparar con esta meta, queda perdida. O sea, no hay cierre de brechas, porque ustedes se fueron por unas auditorías de unos temas, de unos procesos que no tienen nada que ver con lo que priorizaron. Y recuerden que lo que priorizaron es lo que tiene meta. Las metas están relacionadas con la priorización. Si las metas no están relacionadas con la priorización, una compañera me pregunta que si no hay clase, ya todas le mandé el enlace. Espérense un segundito, yo le respondo. Un segundito, niñas, por favor. Listo. Entonces retomamos la secuencia. Ustedes priorizaron, sigamos en la misma cantidad, priorizaron 5 de 20 oportunidades de mejora, priorizaron 5. A esas 5 oportunidades de mejora les establecieron una meta. Y esas 5 metas tienen un tablero con 5 indicadores o un indicador para cada meta, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la medición del desempeño? La medición del desempeño, son auditorías internas que se realizan ¿a qué? Pues deben hacerlas a la meta. Y es decir, eso significa que deben hacerlas a las oportunidades de mejora que priorizaron, porque la priorización está unida a la meta. Como el PAME se trata de cerrar brechas, la medición del desempeño no debe estar alejada de esa meta, porque al final la tenemos que comparar cuando lleguemos a aprendizaje organizacional. Si yo tengo unas auditorías internas muy diferentes a la meta, pues entonces voy a quedar muy perdida y no voy a cerrar brechas y no voy a mejorar procesos porque tengo unas metas trabajando por un lado y tengo unas auditorías evaluando otras cosas diferentes. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender? Sí, señora. Listo. Entonces,
vamos a ver un poco de teoría de las auditorías internas, aunque yo creo que ya ustedes realmente no es como pensaría por la experiencia, pensaría que no es un tema crítico. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de los conceptos de auditoría. Cuando terminemos esos conceptos, arrancamos con cómo puedo aterrizar un tema de auditoría que vaya relacionado con la meta. Porque, por ejemplo, yo tendría en una meta, la meta puede decir, la meta dice, bueno, digamos una cosa, algo sencillo como esta, ejecutar al menos el 95% de las acciones de mejora planteadas. ¿Y esto de dónde viene? Pues viene de una planeación. ¿Y la planeación qué dice? Pues el PAME se trata de la ejecución de acciones de mejora. Bueno, plantéese unas acciones de mejora y ejecútelas, ¿sí? ¿A quién le corre? ¿Qué proceso está relacionado con la ejecución de las acciones de mejora? Pues el proceso de mejora continua. Entonces, como hay un administrador de la gestión de este programa, entonces vamos a ir a hacer una auditoría al proceso de mejora continua para evaluar si está preparado para cumplir o no con el 100% de las acciones de mejora, independientemente de si a él le toca ejecutarlas sí o no. Porque una cosa es, o sea, yo puedo tener un grupo que me está ejecutando unas acciones de mejora. O puedo tener unos líderes de cada proceso que son responsables directos de la ejecución de las acciones de mejora. Pero el administrador del programa, el líder de mejora continua, debe evaluar, supervisar y a veces hasta garantizar que esto se dé. Por lo tanto, el proceso ideal o el proceso asignado o candidato para hacer una auditoría es el proceso de mejora continua, como lo tengan dibujado en el mapa de proceso, sea gestión de calidad, sea mejora continua, sea auditoría interna, sea hasta control interno, a veces le dejan esa responsabilidad, ¿sí? El proceso que tenga la responsabilidad de garantizar, supervisar, controlar, seguir el cumplimiento de los programas, incluido el programa de auditoría, entonces a ese se le debe realizar auditoría interna, ¿sí? Pero ahora que terminemos la teoría, vamos a ver cómo describimos y cómo programamos esas auditorías internas, ¿vale? Listo. Entonces, un poco de teoría. Vamos a ver. La medición del desempeño tiene su nombre debido a la necesidad de buscar respuestas más profundas de la situación de un proceso. Entonces, tengo problemas con la oportunidad de citas. Eso es lo que se ve. Esa es mi autoevaluación. Mi autoevaluación es que la oportunidad de citas la tengo disparadísima. La tengo en 20 días cuando debería estar en 5. Esa es la foto, lo que veo en el momento. Entonces, pues sí, no está alineado a lo que debe ser, no. Lo que tengo para montaje de eso, pues no es suficiente, ¿cierto? Lo que tengo para cumplir, las estrategias, no son suficientes. Algo está pasando. Cuando yo digo algo está pasando, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo puntualizo? ¿Cómo evidencio que algo realmente está pasando? Esa es como mi teoría, mi hipótesis. Algo pasa, obviamente, pues si tengo una oportunidad en 20 días y debe estar en 5, pues obviamente que algo está pasando. ¿Y qué es? La segunda pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Primero, la hipótesis, algo está pasando. Y segundo, ¿qué es lo que está pasando? Tercero, ¿quién o quiénes son los responsables, sea procesos, personas o lo que sea, de que eso no esté cumpliéndose?
Esas preguntas me las responde ¿quién? Pues una medición del desempeño ¿de qué? Del proceso de asignación o el proceso de gestión de citas o el proceso de admisión, ¿sí? O administrativo. El proceso que esté responsable de que ese indicador esté elevado, esté negativo. Y la técnica o el ejercicio que se realiza dentro de la medición del desempeño, pues son las auditorías internas. Por eso a la auditoría interna se le llama medición del desempeño en este caso. Una auditoría interna puede ser, pues, tomada de diferentes puntos o focos, ¿cierto? En este caso, necesitamos medir o evaluar el desempeño de unos procesos que han tenido unas oportunidades de mejora y que al pasarlos por la matriz de priorización se consideraron críticos o muy críticos que necesitan una solución inmediata. Por eso necesitamos medir el desempeño de esos procesos críticos o priorizados para obtener unas oportunidades de mejora más aterrizadas y conocer esa causa raíz para que cuando llegue al plan de mejora pueda generar unas acciones de mejora más enfocadas a la solución de raíz. Con ese propósito y ese principio voy a generar las auditorías internas. Por ese motivo no debe ser cualquiera el que las haga, porque necesitamos que realmente se conozca la causa raíz de que hoy tengan oportunidades de mejora ese estándar, esa práctica, esa gestión del riesgo, esos resultados de indicadores. Bueno, aquí una frase del padre de la auditoría que dice, la calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médicas en una forma que maximice sus beneficios para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. Es decir, la unión de la ciencia y la tecnología en la medicina debe aumentar los beneficios en salud sin que se ponga en riesgo o, en el mejor de los casos, pues que se ponga demasiado en riesgo las condiciones de ese paciente, de ese actor fundamental. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. Por eso, cuando yo voy a hacer auditoría, debo ir con ojos muy abiertos, con mucha conciencia, con mucha objetividad y con mucha calidad de gestión, con mucha propuesta de mejora, para no ir en contravía de lo que busca una auditoría interna, que es el mejoramiento de los procesos internos de una institución, aportando conceptos, propuestas que mejoren lo que ha evidenciado y ha generado y ha registrado los hallazgos. Se concibe como una herramienta de evaluación sistemática, cuyo propósito fundamental es contribuir al mejoramiento y mantenimiento de la calidad de la atención. Por eso un auditor no debe ir como con esa carepuño y es que yo soy el auditor y es que aquí me tienen que hacer caso y es que yo voy así con mi cara bien arrugada y metiendo pues terror. Eso ya pasó de moda hace mucho rato. Esa visión del auditor, eso ya quedó en el pasado. Hoy, sin irse a los extremos, porque sin irse ahí con la risita, ay, venga, con la cosita, con que ay, que mamita, que mi amorcito y que yo no sé qué, que no, tranquila, que eso no, eso nos pasa todo, eso tampoco es una labor de un auditor. ¿Sí? Ninguno de esos dos extremos, porque todos los dos extremos hacen daño en un proceso que debe ser limpio, honesto, transparente, fluido, que no debe tener ningún... Un momentico.
con un proceso que debe ser supremamente fluido, ¿sí? Y que debe ser muy transparente, ¿sí? La auditoría interna, bueno, la evaluación debe ser planeada, basada en criterios explícitos, aplicarse con un propósito y llevarse a cabo con una periodicidad establecida. La auditoría interna es una evaluación sistemática realizada en la misma institución por una instancia externa al proceso que se audita. No significa que yo tenga que contratar a alguien de fuera de la institución, sino entre los mismos líderes y personal de la institución se comparten y se cruzan, digamos, procesos para que puedan realizar la actividad de la mejor manera posible con la mayor objetividad. Su propósito, como decíamos, es contribuir a que la institución adquiera la cultura de autocontrol. La auditoría interna debe entenderse como el nivel que promueve y facilita, entre otras cosas, las siguientes acciones. El análisis de aquellas causas que no permiten el logro de los resultados esperados. Entonces, si yo tengo una oportunidad de mejora es porque no estoy cumpliendo con el estándar, si es acreditación, que no tengo toda la práctica completa y montada en seguridad del paciente, que no estoy generando la suficiente gestión para que ese riesgo se controle, se elimine o se reduzca, que no tengo todas las estrategias suficientes para que la meta en el indicador se cumpla. Entonces, algo está pasando. Entonces, esos resultados que no se han logrado, debe ayudar la auditoría interna a lograr ese análisis con esas causas, pero ojalá la causa raíz o al menos la más profunda que haya. La implementación de las acciones necesarias para alcanzar el nivel de calidad esperado y el acompañamiento a los responsables de los procesos en el seguimiento y mejoramiento. O sea, hay que acompañar a la gente, hay que poder apoyar al líder o al auditado para que pueda entender el proceso y para que sepa que algo debe mejorar. Muchas veces estos temas los vemos tan lejanos a nosotros o al operativo. El operativo dice, ay, auditoría, pero eso no, eso está como tan lejos y no es así. Realmente en la auditoría se revisan, se pueden evidenciar muchísimas cosas y a veces nos concentramos tanto en los problemas que son de otro, es decir, yo estoy haciendo mi proceso, estoy generando mis citas, estoy haciendo mis seguimientos, estoy haciendo mi trabajo del día a día, ¿cierto? Y me concentro tanto en lo que no me han dado, en lo que no me han hecho, en lo que no y no ha pasado, pero de otra persona, puede ser mi compañera, mi compañero no me lo ha dado, mi compañero no me lo ha pasado, mi jefe no me lo ha dado, me concentro tanto en lo demás y le pasa incluso a los líderes de calidad. Cuando, bueno, llega una visita y dice, bueno, pero es que si me vinieron a visitar, por ejemplo, por el programa de bioseguridad. Vino saneamiento y me revisó bioseguridad y me dijo que me faltaba X, Y, Z. Pero entonces mi jefe ya me abrió los ojos porque entonces me faltaban esas cosas, pero es que a mí no me han dado esto, a mí no me han. Pero cuando se revisa a profundidad los hallazgos y las situaciones, nos damos cuenta o uno se da cuenta que hay una gran parte, un gran porcentaje de situaciones o de acciones que debió hacer esa persona. Y se concentran tanto en lo demás y en lo de los demás que no ven lo propio. Y eso pasa en muchos servicios y por eso muchos servicios no avanzan. A veces hay IPS completa, toda la IPS que no avanza, es porque precisamente cada uno se concentra o no quieren que se les reflejen las situaciones, las inconsistencias y se concentran en la inconsistencia del otro. La auditoría interna debe ayudarnos a eso.
y también a darlo de una manera productiva, ¿no? Una manera constructiva, una manera que haga crecer y no que deje ver al otro como mal. No es que usted no sirve, no es que usted no, por eso es que la gente oculta cosas. En la auditoría interna se debe evitar a toda costa las conductas punitivas, cuyo propósito fundamental es la búsqueda de culpables para sancionar y no para mejorar o para hacer crecer un proceso. Su propósito no se limita a identificar las fallas. Ese no es el propósito. Un hallazgo no debe ser el objetivo. Ay, no, yo soy muy buen auditor porque generé 50 hallazgos y es que no se me pasó ni uno. Y todo lo contrario. Si se ufana de eso, entonces no es un buen auditor. Un auditor debe saber identificar las fallas y debe saber relacionarlas, concatenarlas para que se genere una buena cantidad de oportunidades de mejora y no por cantidad, sino por calidad más bien. Unas oportunidades de mejora de calidad que realmente hagan crecer en proceso. Debe generar aportes que agreguen valor a la institución. Ese auditor que ejecuta el proceso de auditoría debe procurar por eso, por generar aportes y no por la cantidad de fallas que identifique. Entonces, en la circular 012, en el PAME, pues tenemos un indicador exclusivo para auditorías internas y estas están relacionadas pues con las mediciones del desempeño y todas las demás auditorías que podamos hacer y continuar haciendo. Pero les decía al comienzo que no tiene sentido que empecemos a mostrar una cantidad de auditorías internas que no tienen nada que ver con los priorizados. Si nosotros hacemos auditorías internas a lo priorizado inicialmente y después seguimos haciendo a lo que no está priorizado, está perfecto. Si tenemos suficiente tiempo, recursos, personal y bueno, tenemos la forma de hacer más auditorías, pues hagámosle a todo lo que genera oportunidad de mejora. Pero sí o sí deben estar allí bien claras las mediciones del desempeño para lo que se priorizó, para que al final sí podamos cerrar brechas. Entonces debemos planear las auditorías. Una cosa es la planeación del PAME y otra cosa es la planeación de las auditorías internas, ¿sí? Necesitamos un formato, necesitamos una herramienta para hacer esa planeación que relacione lo que encontramos, que viene de la autoevaluación, con lo que vamos a hacer para identificar oportunidades de mejora y generar propuestas. En esta fase se contempla como mínimo objetivos, alcance, las técnicas que voy a utilizar para hacer la auditoría, el equipo que va a estar y el cronograma. En la ejecución, pues necesito mínimo una lista de chequeo, una base. Y sí o sí debo partir de algo ya estructurado, un documento que me ayude a tener bases para ir a hacer la auditoría. Siempre les digo, yo no voy a hacer una auditoría sobre supuestos, porque es mi versión contra la versión del auditado. No debo hacer nunca una auditoría sin bases técnicas, porque es lo que yo piense frente a lo que piensa el otro. Y ahí, ¿qué sentido tiene? Siempre debo basarme en conceptos claros, conceptos validados, que estén socializados por todos, que tenga un soporte para generar una serie de listas, de inquietudes, como de conceptos o de preguntas que voy a responder cuando haga la revisión, cuando haga la auditoría. Entonces, busco qué documentos tiene ese proceso y me concentro en los documentos que necesito o que me pueden servir para enfocar mi auditoría o mi revisión orientada a lo que quiero buscar.
Y lo que quiero buscar está en el objetivo de la auditoría. Y el objetivo de la auditoría está basado en la oportunidad de mejora priorizada. Si la oportunidad de mejora priorizada dice establecer un mecanismo, o mejor dicho, implementar un proceso de mejora continua a nivel global en todos los procesos, ¿cierto? Entonces, me están diciendo, implemente un proceso de mejora continua para que todos tengan, y aplíqueselos a todos los procesos. Entonces, yo voy a ir, me dicen, implemente mejora continua. Ah, bueno, entonces, ¿qué hay de mejora continua? Es la primera pregunta. ¿Qué tienen? ¿Qué estructura tienen? Entonces, me dicen mejora continua, me hago la pregunta, ¿qué soportes tienen? Y me voy al proceso que supuestamente responde por mejora continua, que es el que les comentaba. El proceso de calidad, de mejora continua, auditoría interna, como le quieran llamar o como lo tengan definido en el mapa. Entonces, me encuentro con que es un proceso transversal de mejora continua que aplica a todos los procesos de la organización. Entonces digo, listo, este es el mío. Ahora, ¿qué documentación tiene? Si me dicen implemente un proceso de mejora continua, entonces me voy a buscar, bueno, líder de mejora continua. ¿Qué procesos tienen en mejora continua? ¿Qué documentos? ¿Qué procedimientos? ¿Qué protocolos? ¿Qué instructivos? ¿Cuál es el soporte documental que tienen en mejora continua? Lo reviso, me familiarizo con él, con ellos, y empiezo a describir una serie de preguntas, inquietudes, temas que voy a ir a revisar. Entonces, hago una lista de chequeo, una lista de chequeo que no va a ser exhaustiva, es decir, no va a ser la totalidad, es simplemente una guía, porque de ahí pueden salir muchos más temas, preguntas, inquietudes que voy revisando en el proceso. Entonces establezco esa lista y se la envío al proceso auditado o al auditado como tal. Le digo, mire, líder de mejora continua, de acuerdo a la programación de auditorías internas, el día tal, del día tal al día tal, en este horario se va a realizar una auditoría interna al proceso de mejora continua que va a consistir en responder las siguientes inquietudes, revisando de manera detallada la siguiente información y los siguientes documentos y los soportes que den cuenta de esos documentos, ¿sí? O a la implementación de esos documentos. ¿Por qué lo hago? Porque si me están diciendo que implemente un proceso de mejora continua, es porque no lo evidenciaron en la autoevaluación y es crítico para la organización, quedó priorizado. Entonces, lo primero que hago es una medición inicial del desempeño para saber cómo está a profundidad ese proceso frente a la mejora continua y las oportunidades de mejora que salgan de allí son las que voy a resolver y esas son las que me van a dar respuesta al cierre de brechas entre lo que evidencié, la profundidad de la situación y lo que me están pidiendo que haga o que implemente, ¿sí? En el PAME dicen medición inicial del desempeño, pero no va a ser la única, porque yo la inicio antes de generar el plan de mejora, es precisamente para eso, para irme con un buen plan de mejora que abarque todo lo que encontré. Pero yo debo continuar, por eso se hacen auditorías recurrentes en el programa, porque yo ahí no suelto el proceso, yo tengo que seguir haciéndolo. Entonces le digo, se van a realizar en esta fecha, luego se vuelve a hacer un seguimiento en esta fecha, luego en esta fecha, y hasta que las tareas o las indicaciones o las oportunidades de mejora que hayan salido de esa primera auditoría se vayan subsanando en cada revisión o en cada seguimiento. Pero en esa ejecución debo explicarle todo el proceso al auditado, las técnicas que se van a utilizar, los recursos, qué voy a necesitar de él, del proceso, cuánta atención voy a necesitar directamente o si solo necesito el espacio con los documentos para que me los dejen allí, dependiendo de cuál es la metodología que yo vaya a utilizar.
El seguimiento y evaluación es lo que les decía, no lo suelto porque es que necesito saber que todo lo que se va generando de allí, independientemente de si sea de PAME, de habilitación o de lo que sea, porque yo en ese momento que hago la auditoría interna, me salgo un poco de PAME como tal y aplico todo mi conocimiento de auditoría, pero a todo lo que pasa en ese proceso. Yo no voy a decir que, que me encontré algo de habilitación, que por ejemplo, no, que mire que mejora continua, en habilitación me piden, por ejemplo, que le haga seguimiento a los pacientes de hipertensión. Pero yo no estoy cumpliendo con eso porque no hay nadie que le haga seguimiento, no hay personal y eso está ahí. Si yo me encuentro con eso y si eso es de habilitación, yo no le voy a hacer el feo y decir, ay, no, yo como vengo a hacer auditoría de PAME, suerte con eso porque eso es de habilitación. No, en auditoría interna se hace el todo porque la institución es un todo, no se separa. Solo que lo único es que PAME se concentra en lo que no es de habilitación para que se tenga algo adicional de mejora, una sensación diferente de servicio, ¿no? Pero no significa que cuando vaya a hacer una auditoría empiece a dividir la institución en sistemas. Ah, no, que como esto es del sistema de información, eso no me toca porque yo soy de auditoría de PAME. No, aquí se ve de todo. Por eso se hacen los seguimientos y cada sistema se lleva lo que necesite para mejorar. Entonces, recordando que el objetivo es aportar al cumplimiento de los objetivos de los procedimientos que hacen parte de los procesos críticos o priorizados. El equipo auditor, pues como decíamos, la idea es que sean líderes cruzados, es decir, yo podría decir, yo le hago auditoría a mi proceso. Bueno, si yo tengo suficiente autocontrol, está perfecto, yo lo puedo hacer. Como por ejemplo a los radiólogos, a veces les toca a ellos mismos hacer auditoría de calidad de los reportes. Pues sí, porque es más difícil contratar a otro médico para que le haga auditoría a un reporte de una tomografía, ¿cierto? Ellos lo hacen. Debo saber y debo estar muy consciente de que ese líder o ese profesional o ese auditor tiene autocontrol. Si yo veo que estoy lejos de tener autocontrol en mis líderes, entonces cruzo los líderes. Armo un equipo de líderes, sean 2, 3, 4, los líderes que sean, y los empiezo a cruzar por los procesos más afines a cada uno. Si yo tengo solamente 2 procesos, uno es asistencial, uno es un grupo, un macro proceso asistencial y el otro es un macro proceso administrativo porque mi IPS es supremamente pequeña, pues entonces reparto esos procesos para los líderes, los procesos administrativos críticos que hayan salido, se los asigno al asistencial y los asistenciales que tengan que ver con administrativo, pues se los asigno al administrativo. Obviamente no le voy a poner al administrativo a hacer auditoría de historias de pertinencia, pues no. Pero sí el administrativo puede hacer auditoría a los procesos administrativos dentro de un proceso asistencial. Entonces, puedo hacerlo cruzado perfectamente. Entonces, aquí dice, generalmente son líderes de los procesos los cuales son capacitados, preparados y formados en los procesos internos de la institución. Tampoco los voy a tirar así como a la loca, como caiga. No, yo los tengo que preparar. Ellos se deben capacitar en cursos o en formación en auditoría interna, así no sea el superdiplomado de auditoría interna, pero sí al menos que tengan cursos específicos o formación específica que les dé luces de cómo preparar una auditoría, qué formatos utilizar, cómo debo llegar, qué preguntas debo realizar, cómo debo hacer la búsqueda. ¿Y qué características o competencias debe tener? Pues debe ser diplomático, debe ser paciente, porque no debe llegar allá como, ay, muéstremelo rápido que es que me tengo que ir, así no tenga que ir a hacer nada. Buen comunicador, debe saberse expresar y saber pedir las cosas. Buen juez,
el buen juez no juzga y no se anticipa a hacer opiniones de algo que ni siquiera ha evidenciado. Disciplinado, debe dar ejemplo, debe llegar a una hora correcta, irse muy respetuoso, imparcial, que si me cae bien o mal, pues eso no tiene nada que ver con que lleve bien o mal un proceso. Con mente abierta, sin irse a los extremos, ¿no? Ay, mente abierta, entonces acepto lo que sea y todo me parece una fiesta, tampoco. Honesto, analítico, no tragar entero. Ay, sí, yo pedí que me pasaran el protocolo de X cosa y me lo pasaron y está bien porque me lo pasaron. No, pues revise. Curioso, si algo le llamó la atención, pregunte, indague. No se quede con simplemente lo que vio allí. Herramientas y mecanismos. Pues puede utilizar rondas de seguridad y las puede llevar a otro nivel, es decir, llevarlas a análisis, no solamente cumple o no cumple. Verificación de cumplimiento, ¿sí? Puede tomar un cumple o no cumple y volverlo un proceso de auditoría interesante. O mediciones de adherencia, ¿sí? Las técnicas, pues, inspección, cuando me siento con mis documentos y los reviso y de ahí saco todo lo que necesito. Entrevistas, cuando le indago a las personas involucradas en el proceso, les pregunto, mire, ¿usted cómo lo hace? ¿Usted no cómo le parece y qué piensa de X, Y, Z? No a buscar chisme, no a rajar del otro y a ponerse a cotorrear. La entrevista debe ser objetiva, así como el propósito de la auditoría. Debe llevar a la búsqueda de la ejecución de lo que estoy auditando. Y la observación es ver qué está pasando, analizar frente a lo que veo, a lo que observo, como dice la técnica. Eso es como el resumen de la teoría que les quería traer de auditoría. ¿Está ahí medio a entender? ¿Tienen preguntas sobre el proceso de auditoría? Sí, señora, yo tengo una pregunta. Señorita, bueno. Cuando uno habla de la inspección, ahorita que hablabas de la documentación, ¿esa inspección está directamente relacionada con eso, con documentos? Porque cuando uno hace observación, pues de alguna manera está haciendo como inspección, ¿no? Sino que yo pienso en la observación, es como que, por ejemplo, me paro en recepción y empiezo a observar y a mirar cómo se comportan, qué hacen, qué formatos usan, sí, como el paso a paso. Pero pues de alguna manera también hay algo como de inspección, entonces no sé de pronto si puedes como aclarar un poco, como para hacer la distinción clara de ambas. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que si uno se va al concepto de inspeccionar podría ser todo, ¿sí? Si uno se va al concepto de la palabra. Pero en auditoría, la inspección es revisión documental, básicamente. Es eso. Es que inspecciono frente a unos documentos que previamente definí que iban a ser la base de mi auditoría y de ahí en adelante pido todo lo demás que sea necesario. Es decir, lo que yo construya previo no es camisa de fuerza y no debe ser lo único que vaya a ser, ¿no? Porque no es verificación de condiciones, es auditoría. La verificación de condiciones se basa en esa lista de chequeo y no más, así como la ronda de seguridad en la mayoría de los casos. Pero cuando yo voy a hacer auditoría interna, yo construyo una base mínima y de ahí en adelante voy pidiendo todo lo que necesite, porque la auditoría es precisamente indagar. Y cuando necesito indagar, pues pido más y más y más de acuerdo a lo que necesite. Esta inspección es con esos documentos base con los que voy a arrancar. Entonces, enséñeme, muéstreme las listas de asistencia, enséñeme la lista de seguimiento, muéstreme el reporte de X cosa, muéstreme los resultados de tal cosa, páseme, o sea,
todo eso que hace, que soporta la ejecución de un procedimiento, un protocolo o algo así, lo pido para revisarlo. Entonces voy analizando datos, voy haciendo coherencia, voy buscando dentro de ese texto o dentro de esos resultados la respuesta que quiero conseguir, ¿sí? O la evidencia de que algo está funcionando bien. De eso es que se trata la inspección. Es revisión documental, soportes, evidencias, datos, de cualquier manera que los traigan, fotos, videos, lo que sea. Pero es hacer la revisión basado en soportes de hechos y datos. ¿Sí me voy a entender ahí? Sí, sí, señora. La entrevista, pues esa sí es más fácil deducirla porque es preguntar. ¿Usted cómo lo hace? Cuénteme este proceso, cómo se está manejando. Dígame por qué le pidió esto al paciente. Dígame si el paciente llega con X, Y, Z documentos, ¿usted qué hace? O sea, le voy preguntando de diferentes maneras lo que necesite encontrar. Y la observación, que es como la pregunta frente a la inspección, la observación no es necesariamente documental. La observación está relacionada con evidencias visibles de que algo está funcionando. Entonces, si el protocolo me dice el paciente llega, debe llegar 5 minutos antes a la cumplimiento de la cita y el auxiliar le debe pedir XYZ, le debe dar estas indicaciones, le debe decir este manejo, le debe, ¿sí? Cuando yo aplico cada una de ellas, no es en todo momento, eso me faltó decirlo al inicio. Yo para todo no aplico ni las tres, ni una, ni la otra, ¿sí? Yo debo saber en qué condiciones y en qué momento aplicar una o la otra. Entonces, observación es para lo que no puedo leer en la inspección. Entonces, si en la inspección dice, si cuando yo estoy leyendo el protocolo o revisando los datos, dice, es que el colaborador debe explicarle el procedimiento al paciente. Ah, pero es que eso no dice, eso no lo, muy difícil lo voy a encontrar en unos resultados, en unas tablas, en unos cuadros, ¿sí? Muy difícil, porque uno no escribe exactamente todo lo que le dice al paciente, ni en la historia. Entonces, yo necesito saber si realmente se lo están diciendo o no. Aplico observación, porque ahí no necesito preguntarle porque no va. O sea, no le voy a preguntar. ¿Usted le explica al paciente el procedimiento? Pues obvio me va a decir que sí, ¿sí? Entonces, aplico observación. Es para lo que no puedo identificar o encontrar en la técnica que esté utilizando en el momento, ¿sí? Uno casi siempre empieza por la inspección y de acuerdo a lo que vaya encontrando, puede cambiar la técnica definitivamente o adicionar una técnica diferente. Entonces, si dice, por ejemplo, el colaborador debe registrar lo que el paciente le indica de cómo se preparó el día de hoy. Entonces, yo veo que el colaborador dice, el paciente dice que se preparó bien y ya. Entonces me voy y le pregunto, cuando el paciente llega y le indica cómo se preparó, ¿qué le dice el paciente? ¿Qué es lo que comenta el paciente? ¿Cómo lo dice? Entonces el colaborador dice, no, es que él dice que, ay, mire, yo me tomé esto, me tomé lo otro. Entonces ahí me doy cuenta que lo que está escrito no es coherente con la de mi intención.
Yo estoy escuchando entrecortado. Ah, ¿y las demás? Yo también, profe, lo último se le escuchó entrecortado. ¿Verdad? Ay, ¿cómo así? Todas escuchan. ¿Será que acá no me aparecen problemas de comunicación? Ay, bendito. Voy a repetir esta última partecita. Entonces, miren, las técnicas, ¿ahí me están escuchando mejor? ¿Sí se está escuchando mejor? Sí, profe, ahí sí se escucha. ¿Sí? Vale. Entonces, miren, lo que pasa es que las técnicas yo las implemento dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Eso es como el concepto que resume. Es la necesidad. Si yo me encuentro que en un procedimiento dice que al paciente se le debe indicar el procedimiento a seguir o cómo se debe preparar y no lo voy a encontrar en ningún documento, entonces me voy a hacer observación. Voy a ir a ver si realmente se le da toda la información necesaria al paciente. Si en un documento me encuentro, si en el procedimiento cuando estoy elaborando mi lista de chequeo dice que el paciente, por ejemplo, el paciente debe manifestar o debe confirmar cómo se preparó para el examen y encuentro que en los datos que tengo solo o no aparece en ninguna parte o solo dice el paciente se preparó bien, entonces me voy a hacer una entrevista para preguntarle al colaborador qué es exactamente lo que dice el paciente, para darme cuenta si lo que estoy encontrando o el hallazgo realmente está desenfocado o el paciente solamente dice, no, me preparé bien, ¿sí? Dependiendo de la necesidad, aplico la determinada técnica. Casi siempre arranco por las inspecciones, que la inspección en este caso quiere decir revisión documental, revisión de soportes, revisión de evidencias, ¿sí? Documentos. La entrevista es preguntas al directo responsable. Y la observación es revisión visual, pero de las acciones, de lo que está pasando en el momento o de lo que dicen. De eso es que se tratan las técnicas. ¿Sí se me escuchó mejor allí? Sí, señora. Listo, vale. Entonces, asimismo las debo aplicar. Debo procurar ser muy efectiva en la aplicación de cada una de las técnicas, ¿vale? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Sí me di a entender allí? Sí, señora. Linda. Sí, profe. Sí, señora. Vale, listo. Entonces, de acuerdo a estos conceptos de auditoría, lo primero que debo hacer es hacer la programación de las auditorías. Busco una herramienta que me ayude a registrar todo lo que necesito en las auditorías. Entonces, el proceso responsable de la auditoría o los responsables de la auditoría, el procedimiento que voy a evaluar o auditar, la fecha, el alcance, el objetivo, las técnicas, ¿sí? Por acá creo que me faltó, por ejemplo, los criterios de auditoría, muy importante. Voy a insertar aquí. Los criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son las bases, las normas, los protocolos, todas las bases o los elementos técnicos que debo tener en cuenta para poder hacer la auditoría. Entonces tengo el procedimiento y establezco unos criterios, diferente a la lista de chequeo.
y más adelante una fecha de realización, pero ya cuando se ejecute, un responsable o cuál fue el auditado. Bueno, aquí esta también la puedo programar, inicial y la final. Si se corre o si se aplaza, pues debo tener en cuenta esto. El responsable auditado, las preguntas guía o la lista de chequeo. Ya cuando se ejecuten los documentos revisados, las fortalezas encontradas, los hallazgos. Una calificación final si cumple o no cumple con lo que se esperaba en el procedimiento, que esto es relativo realmente porque algunos procesos de auditoría ni siquiera ameritan a calificar cumple o no cumple porque no están buscando un cumplimiento. Pero dependiendo de la metodología que utilice, puedo establecer cumplimiento o no. Y las oportunidades de mejora. ¿Vale? Entonces, para que puedan estar más compañeras reunidas, la próxima clase vamos a hacer los ejercicios ya de esta programación. Vamos a hacer algunos temas o procedimientos a auditar relacionados con lo que se priorizó para saber hasta dónde debo llegar y cuáles podrían ser esa lista de chequeo. Vamos a basarnos en un protocolo o en un procedimiento real para hacer el ejercicio, ¿vale? Ok. Listo. Y entonces la próxima semana arrancamos muy tempranito, ¿sí? Para que nos rinda. Porque la idea es que saliendo del ejercicio de la auditoría, nos pasamos a hacer ya extraemos todo lo que tenemos, los elementos que tenemos y nos vamos al plan de mejora. ¿Sí? Entonces, para ese momento, pues la idea es que tengan el documento ya elaborado que les voy a enviar la próxima semana y lo tengan ahí como de base para que puedan hacer un buen plan de mejora, ¿vale? ¿Listo? Listo. Ah, bueno. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta de pronto? Si de pronto en una entidad no hay personas que tengan experiencia en auditoría y digamos que pues no, pues como pasa muchas veces, no tengan pues como la disposición de generar unos recursos para hacer una capacitación oficial o un curso con una información así muy similar a la que nosotros hemos recibido aquí. Se podría, digamos, como hacer una especie de capacitación a ese equipo auditor o a esas personas. Bueno, pues cuando uno va a hacer, o sea, en el PAME, por ejemplo, en el PAME de acreditación hay dos momentos que son súper importantes tener una capacitación diferente, una capacitación adicional, que es para la calificación de la hoja radar y para auditoría interna. Y en los otros enfoques, este tema de auditoría interna, sí, preferiblemente, al menos uno, debe tener principios de auditoría, debe tener unas bases de auditoría, al menos uno. Con esa información y esa experiencia que tenga esa persona, lo puede hacer. Por ejemplo, en este caso, ustedes, cuando ustedes ya revisen todo el módulo de auditoría y revisen las grabaciones y las clases que hay grabadas ahí de auditoría interna, ese les va a servir porque ustedes ya tienen bases de liderazgo y ya tienen bases con la información, ya pueden como trasladar, se podría decir, bueno, no es como ya podrían como transmitir como los elementos básicos de cómo plantear una programación de auditoría, qué debe tener el auditor, cómo debe programar
y cómo debe ir a ejecutar la auditoría, cómo debe redactar un hallazgo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Cómo debe redactar, eso es importantísimo que lo sepan. Y cuáles son las características con las cuales va a ir hasta allá, hasta el proceso, a hacer una auditoría. Ustedes lo pueden hacer, pero al menos una persona en la IPS sí debería tener para que pueda apoyar a sus compañeros líderes para que puedan hacer bien el proceso, porque no es solamente llevarla, o sea, no es solamente como darle la información. Mire, eso es lo que deben hacer. Se necesita acompañamiento, porque las auditorías internas uno no aprende solo con la teoría. O sea, uno aprende es cuando ya la va a hacer y en la primera, en la segunda o a veces hasta en la tercera es cuando uno ya le va quedando más claro. ¿Sí? Entonces, sí es necesario que al menos una persona tenga bases de auditoría interna. Estos cursos o diplomados de PAME no alcanzan a abarcar un concepto de auditoría de base para algunos. Por eso hay cursos o diplomados diferentes a un PAME exclusivamente para auditoría. Pero con la información que se da aquí o en un curso corto de auditoría interna, un líder sí lo puede hacer, un líder que ya tenga bases de los sistemas. Pero una personita operativa normalita de un proceso, pues no le serviría con esta información, no. A ustedes sí, pero a ellos no. Ustedes lo pueden transmitir, pero ellos sí sería bueno que tenga al menos uno bases de auditoría interna. ¿Sí me voy a entender allí? Sí, sí, señora. Sí, no, ustedes sí lo pueden hacer, pero como ustedes de pronto algunos no están todo el tiempo allí. Y si se trata de crear un grupo de líderes, pues la idea es que sí tengan ellos, o sea, tengan ese soporte técnico ellos. Al menos uno. Eso sí es importante. Vale, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya les actualizo esta matriz y entonces el próximo viernes, si Dios quiere, empezamos temprano. Para los que es que muchas tienen que ir a las 5 porque ya salen de trabajar a esa hora. Entonces la idea es abarcar todo lo que más podamos, la esencia entre 4 y 5, para que ya después de las 5 pues ya sea como no sea tan crítico para los que tienen que ir, ¿vale? Bueno, señoritas, entonces nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Listo, vale, muchas Un gracias. fin de semana, no se olviden de pedir las citas para esa clase individual que me está preocupando porque ya faltan nomás. Después de hoy solo quedan 3 clases, 12, 19 y 26. Y yo sí quiero que tengan un PAME ya que se vaya, que queden tranquilas, pues si están haciendo el esfuerzo de hacer el diplomado, la idea es que ustedes finalicen abril con un PAME ya construido. Y la idea en las clases individuales es revisárselos y ya que vaya quedando organizado, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Vale, muchas gracias. Bueno, chao. Chao. Gracias, hasta luego.